Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Vamos a considerar la segunda parte del tema Jesús y la disciplina en la iglesia local. Así que vamos a considerar en el Evangelio de Mateo, y esta vez les voy a pedir que por favor se pongan en pie para que hagamos lectura de los versículos 15 y vamos a mirar hasta el verso 20. Abra su Biblia por favor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 15 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, todos juntos, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bendito Padre Celestial, hemos abierto tu palabra y te pido que tú des gracia a tu siervo y supla, Señor, en mis fallas el compartir, Señor, de tu palabra, que tu Espíritu Santo se mueva libremente y habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pues oramos encomendando este tiempo de reflexión bíblica a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Jesús y la disciplina en la iglesia local. La disciplina descrita por nuestro Señor, acá en Mateo capítulo 18, se hace necesaria cada vez que la santidad de Dios ha sido violada de una manera que trae vergüenza o reproche a la iglesia. Es interesante que esta porción sale de labios de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se nos enseña que la santidad es buena a la casa de Dios. Y es Jesús quien nos enseña acá que dentro de una iglesia, y estamos hablando dentro de la esfera de una iglesia local, debe haber santidad. No es fácil porque tenemos una naturaleza que es pecaminosa. Pero aquí encontramos el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando sobre la disciplina, decíamos en nuestro estudio anterior y hablábamos sobre los propósitos de la disciplina. El primero de ellos tiene que ver con ser obedientes a lo que Dios enseña en su palabra. Aunque no nos guste, no estemos de acuerdo, la disciplina es la orden de Dios que debe ser aplicada en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. También la disciplina tiene como propósito remover la corrupción del pecado. No podemos jactarnos como la iglesia en Corinto con mente amplia, decir no tenemos ningún problema. Cuando hay una levadura que está leudando, hay un pecado que está afectando a la congregación. ¿Por qué el propósito de la disciplina? Porque debe ser un ejemplo y debe ser freno también a otros creyentes que muchas veces es más fácil imitar lo malo que lo bueno. Y finalmente, el propósito final de la confrontación, de la disciplina, no es eliminar a la persona con arrogancia y con prepotencia y confrontarle como echando agua caliente. No, en ninguna manera. El propósito tiene que ver con la restauración del hermano que ha caído. La restauración tiene que ver con volver no solamente a la comunión, sino que la idea es volver a los principios de la palabra de Dios y también al ejercicio dentro de la iglesia. Con eso en mente, quiero que en el día de hoy hagamos algunas observaciones a este pasaje de Mateo, capítulo 18. Vamos a ver algunas verdades que extraemos de este pasaje y que deben ser también enseñanza y advertencia
para nosotros. Y quiero que observes conmigo, Biblia abierta, por favor. Puedes seguir el bosquejo en tu boletín, también los puntos aquí en la pantalla. Y quiero que observes conmigo, en primer lugar, la primera verdad que extraemos de esta porción. Y yo le he denominado la verdad de la pertenencia. ¿Por qué la verdad de la pertenencia? Porque lo primero que encuentro acá es, por tanto, si qué, si tú, hermano. Jesús está hablando de una congregación. Tal vez aún no se ha fundado aún la iglesia, porque no ha comenzado, la iglesia comienza en el día de Pentecostés, pero ya nuestro Señor nos está enseñando acerca de la importancia de qué, de la iglesia. Pero me llama mucho la atención que el texto comienza con un por tanto. Esa expresión por tanto es una consecuencia de lo dicho anteriormente. Si tú abres tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, quiero que observes panorámicamente el capítulo 18. Jesús viene hablando de los más pequeños y de la importancia que tiene para Jesús el más pequeño o la oveja perdida. De hecho, en los versos 1 al 5 encontramos la importancia de tener humildad, de no ser de tropiezo a un creyente, a alguien más pequeño. ¿Por qué? Porque a Jesús le interesa. Todos por igual, porque Dios no tiene preferidos. Hay creyentes que son más débiles, hay creyentes que son más nuevos. Vemos acá en verso 1 al 5 la importancia de la humildad, pero también versos 6 al 9 vemos que usted y yo no podemos ser de tropiezo a otro creyente que es más pequeño, y aún la sentencia es fuerte. Verso 10 al 14, si lo miras, ahí en algunas Biblias aparece como la parábola de la oveja perdida. Tanto es el interés por ese pequeño, por ese hermano más pequeñito, que Jesús está dispuesto a dejar las 99 por salir en busca de ¿quién? De ese creyente que por alguna razón, tipificado como una ovejita, se descarrió, se apartó por el camino. Ese es el contexto. Por tanto, Dios está interesado, escúcheme bien, en la armonía en el seno de la iglesia local. Siempre habrá dificultades, pero quien tiene temor de Dios estará dispuesto a hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, buscar al hermano caído. De hecho, la exhortación bíblica, si tú puedes observarlo conmigo en Efesios, en el capítulo 4, quiero mencionar 3 versículos para que veamos esa importancia de la pertenencia como cuerpo, como iglesia local. La exhortación en Efesios capítulo 4, verso 3 es, solícitos ¿en qué cosa? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros no creamos la unidad es porque estamos en Cristo y es el vínculo espiritual, pero mi responsabilidad, ¿cuál es? Guardarla, pertenencia. Mira Romanos capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, que dice la exhortación, estad en paz con todos los hombres. No siempre será así, pero tu actitud es sentido de pertenencia. La exhortación de Jesús fue a un grupo, a una iglesia. Finalmente en Gálatas capítulo 5, verso 15, me llama mucho la atención este versículo. Pero si os mordéis, dice Pablo, y os coméis unos a otros, lenguaje figurado, no eran caníbales y no se estaban, pero usted entiende la exhortación. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Y es una exhortación a creyentes. Y ves en el contexto, cuando obramos en la carne y se produce esa obra de la carne, habrán celos, divisiones, contiendas. Es por eso que la exhortación, y volviendo al libro de Mateo, en el capítulo 18, verso 15, la exhortación es, por tanto, si tu hermano es un creyente, si tu hermano es un creyente, es un hermano, pertenece a la familia de Dios, fue lavado con la sangre de Cristo Jesús. A veces nosotros rechazamos a personas por vestimentas, por acciones, por idiosincrasia, por países. No tenemos derecho.
O decir, yo no quiero la presencia de tal hermano o de tal persona que venga a mi iglesia. No es tu iglesia. Y en cierta forma, mis queridos, nosotros aceptamos a los que el Señor manda. Y algunos vienen muy mal heridos. Por eso la exhortación es, si tú, hermano, las personas que están sentadas a tu lado, míralas por un momento, los que están delante, los que están detrás, son las personas que el Señor nos ha regalado. Tal vez algunos no nos gustan como son, pero son un regalo del Señor. Y tu deber es cuidar de ellos. Amén. En primer lugar, vemos acá la pertenencia. Quiero que observes ahora el problema. ¿Cuál es el problema? Si tu hermano, que dice el texto, versículo 15, peca contra ti. La mayoría de las versiones de los manuscritos antiguos no tiene la palabra contra ti, sino que sencillamente si peca. Ahora, el término pecar acá, amartaro, es la palabra común para describir una acción de desobediencia delante de Dios. Es decir, que esa persona, ese creyente, porque es hermano, deliberadamente está viviendo contrario a lo que Dios enseña en su palabra. Y aquí tenemos que el Señor quiere presentar una solución. Y le enseña a la iglesia que deben cuidar a los hermanos y que deben considerar a aquel hermano o hermana que deliberadamente está queriendo vivir en contra de lo que Dios dice en su palabra. El texto dice, si peca. Creo que la traducción de Reina Valera 1960, que peca contra ti, creo que los discípulos entendieron que tal vez era algo que alguien le hacía a otro creyente. Porque Pedro más adelante va a saltar y le va a decir, entonces Señor, yo estoy dispuesto a perdonar ¿cuántas? 7 veces a la misma persona. Tal vez se entiende que fue como un problema de relación interpersonal. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, dice hermanos. Y esta es la exhortación a la iglesia, creyentes. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, no somos los policías de los hermanos que estamos 24/7 observando quién cayó, quién pecó. No, no es así. Pero la idea es, ten cuidado de tus hermanos. De hecho, la exhortación en todo el Nuevo Testamento es que si ya que somos cristianos, si somos hijos de Dios, si tú dices realmente yo soy un hijo, una hija de Dios, sabemos que nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Y quiero que observes una exhortación. Continuamente los escritores sagrados mencionan pecados específicos que los creyentes deben evitar. A modo de exhortación, solamente un ejemplo, mira, Primera de Pedro en el capítulo 4, tengo la referencia para ustedes, versos 3 y 4. ¿Cómo comienza Pedro la frase? Baste ya el tiempo pasado. Como diciéndole, ustedes vivieron mucho tiempo ¿en dónde? En tinieblas, en el pecado. ¿Qué dice Pedro? Ya no más. Fíjate que, ¿quién toma la decisión? ¿Quién toma la decisión? El creyente. Nos podemos desgastar y pasar toda una vida exhortando a los creyentes, a nuestros hijos, a los demás. Cambien, vivan para Dios, pero al final, ¿quién toma la decisión? Es personal. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a quién. A los gentiles o inconversos. ¿Andando en qué cosas? ¿Ves que siempre hacen como listas los creyentes para ilustrar? Las exhortaciones tienen listas las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Creyentes, no corréis con ellos el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Y os ultrajan. Pienso en nuestros hijos, nuestra juventud, lo difícil que debe ser mantener un estándar de vida cristiano y mantener sus valores. ¿Qué aprendemos? ¿Qué verdades hemos extraído del pasaje? En primer lugar, hemos visto la pertenencia, si tu hermano. ¿El problema cuál es? Que ha violado un principio bíblico.
Y aquí viene la parte práctica, la propuesta del Señor. Porque normalmente, ¿sabes qué hacemos con los problemas de los demás? Los divulgamos, los llevamos a otras personas, los esparramamos, le comentamos a otros las fallas de aquellos. Pero ¿cuál es la enseñanza del Señor? ¿Cuál es la propuesta de nuestro Señor Jesucristo? Al observar el verso 15, vemos acá que hay una confrontación. Si tú miras este texto, vas a encontrar 4 mandatos interesantes. Quiero que lo mires antes de desarrollar el primer punto. Primero le dice en verso 15, ve. No, en verso 16 dice, toma. En verso 17 dice, dilo. Y en verso 14, 17, casi al final, dice, tenlo. ¿Lo notas? Ve, toma, dilo y tenlo. Veamos acá la confrontación cursada o que se establece. En primer lugar, en la exhortación es que debe haber una confrontación personal, debe haber una confrontación que es aislada. No es tanto la idea de oculta, sino que es personal, persona a persona. ¿Cuál es el mandato? Verso 15. ¿Cuál es? Ve, ve. Es una orden. ¿Quién debe ir? ¿Quién debe iniciar? A veces uno dice, si no me lo están haciendo a mí, los demás son de palo. No me interesan. Pero la exhortación no es a los líderes, no es a los ancianos, no es a los pastores. Es a todo creyente que ama al Señor y que busca la unidad, que sabe que hay pertenencia. Nos dice el texto B, esta tiene que ver con una disposición. No puedes estar esperando que la otra persona inicie la acción. De hecho, si alguien te ofendió, te trató mal, te reaccionó mal, etc. Si tú estás con tu corazón dolido porque lo hizo, tal vez, entienda la expresión, groseramente, no lo hizo correctamente. Si usted anidó un sentimiento en su corazón, usted debe ir y buscar la reconciliación y la solución del problema. Y cuidado que terceros o cuartos lo sepan, porque no estás actuando como Dios nos enseña en su palabra. Si Dios te habla, tú eres la persona que debes iniciar la acción con una, escúchame bien, sana motivación. ¿Y cuál es la sana motivación? Lo hago porque quiero obedecer a Dios. No siempre las emociones acompañan la decisión, porque nuestro orgullo, nuestra carne, nos dice guarda el rencor. Ahora, ve. Es interesante. Encontré un texto en el libro de Levíticos, en el capítulo 19, verso 17, que dice lo siguiente, que me llamó mucho la atención. Levítico capítulo 19, verso 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo termina la frase? Yo, Jehová. La nación de Israel lo entendió. Soluciones cortas. Solucionar problemas. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en verso 15? Ve y ¿qué debes hacer? Repréndele. El término reprender tiene la idea de convencer, reconvenir, mostrar que está actuando equívocamente. Voy a decirte algo. ¿Recuerdas la obra del Espíritu Santo en Mateo capítulo 16 que se nos enseña en verso 8 que él mismo, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Convencerá. La palabra convencer, la palabra reprender, reconvenir acá significa demostrarle a la persona con la evidencia que sea capaz de ver sin poder justificarse. La idea es convencerle. ¿Por qué? Porque nadie cambia si no se da cuenta que tiene que cambiar. No, aunque yo exhorte a una persona, pero si ella no ve y él no ve que necesita cambiar y no reconoce, ahí hay un problema. Pero la idea es que debes llevarle al punto que pueda comprender que está actuando en desobediencia a la palabra de Dios.
Pero cuidado, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? En el libro de Gálatas se nos enseña en el capítulo 6, versículo 1, algo interesante. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que seas también tentado. Hay un fenómeno psicológico cuando no aceptamos nuestros problemas, nuestros pecados. Somos agudos y los vemos ¿en quién? En otros. Se llama proyección, proyectar. Jesús lo ilustró en una forma fantástica. Deja de ver la paja en el ojo ajeno y comienza a ver la viga que tienes en tu propio ojo. Porque a veces, como no hay autoconfrontación, no hay aceptación, no hay evaluación de nuestras vidas, no nos sentamos a evaluar nuestra conducta, vemos pecados ajenos y estamos continuamente ¿qué? Señalando, apuntando. ¿Ve? Dice el texto, repréndele y mira interesante, estando ¿qué? Tú y él solos. Este es un mandato muy olvidado por lo general. Personas afectadas, dolidas y en acción carnal cometen el error de ¿qué? De en vez de solucionarlo, llevarlo a otras personas. Ahora, o la sobrereacción de creyentes. Cuando aparecieron testigos o la sobrereacción. Recuerdo hace años atrás, tuve una dificultad, una conversación con una persona. Y le dije, mira hermano, no estoy de acuerdo por esto y esto. Y se sobredimensionó. Sobredimensionó lo que le decía, sobredimensionó las cosas. Y lo más triste, que cuando vinieron otras personas, alzó la voz diciendo, no importa, yo igual te voy a seguir amando, igual te voy a seguir perdonando. Como que hizo ver a los demás testigos que me estaba pidiendo perdón y que yo no lo quería perdonar. Puede ser algo común. Lo triste es que era una persona que ejercía el liderazgo en una iglesia. Por eso el camino es importante. ¿Cómo yo me acerco? Estando tú y él solos. Y agrega, si te oyere. Aquí la palabra no es lo que usted está haciendo ahora. Oír mi mensaje, oír lo que estoy diciendo. O los que están oyendo a través de la traducción, nuestros hermanos de habla inglesa. Es más que la expresión acústica. Si te oyere, significa ¿qué? Que la palabra llegó al corazón. Que le afectó emocional, espiritualmente. Y que decide tomar una decisión. Y me encanta en el proceder. Lo que hay que hacer, la propuesta del Señor es una confrontación aislada, si te oyere. Si logra mostrar con amor, con ternura, con cuidado el pecado, el problema que hay, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Has ganado a tu hermano. Déjame decirte algo, que esa palabra ganar aquí tiene un término económico como descubrir una gran ganancia, haber hecho un gran negocio, tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque para Dios está interesado en cuidar al más pequeñito, que no se escape, que no se debilite, que no se aparte. Y si logramos traerlo de regreso, ganarlo a la comunión, el texto dice, has ganado, tiene que ver, has logrado la restauración. Ahora, las emociones es otra cosa. Porque el perdonar no siempre incluye olvidar. Y con el olvido tenemos que luchar. Pero con el perdonar tenemos que decidir y hacerlo. Tan interesante es el concepto del perdón que observa lo que dice Santiago en el capítulo 5, versos 19 y 20. Hermanos, mire la exhortación, ya llegando al final del libro de Santiago. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿y alguno qué? Lo hace volver. ¿Qué dice el verso 20? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, hay una gran bendición en este ministerio que Dios nos use para poder llevar a otra persona a volver a la comunión del Señor. Pero es un mandato muy olvidado. Hemos visto en primer lugar en la propuesta del Señor que debe haber una confrontación personal o aislada, uno a uno. Segundo lugar, mira el verso 16. Si no hay solución, si no hubo cambio, si no oyó, si no cambió, si no se arrepintió, vemos ahora en verso 16 una confirmación atestiguada. ¿Qué significa eso? Verso 16. Mas si no te oyere. Ahora, puede ocurrir que a veces en cuestiones de opinión tengamos puntos de vista diferentes. Y tal vez lo que tú estás queriendo corregir es un punto de vista. Porque hay muchas áreas que son grises, no pecado. Pecado en las Escrituras es tremendamente ¿qué? Claro. Pero a veces hay puntos de vistas. Por eso es tan sabia la Escritura, fue tan sabio nuestro Señor. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos. Lleva un par de hermanos. Es por eso que ahora viene una confirmación atestiguada. Ellos van ahí como testigos para observar y tal vez para ayudar en tu presentación del problema. Para que en boca de 2 o 3 testigos que dice, conste toda palabra, es decir, sea confirmada. Porque a veces entre uno y uno no es suficiente. No es suficiente, porque a veces son puntos de vista y que yo creo que es así. Estos testigos sirven para corroborar la acción pecaminosa o el punto a tratar. De hecho, esto no es nada nuevo en la antigüedad. Dios pidió exactamente lo mismo. Miren Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Deuteronomio 19, 15. Observa lo que Dios enseñó a la nación de Israel. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Qué sabio que fue el Señor, ¿no te parece? Porque uno de los dos puede estar mintiendo. Y cuando son solamente 2, se pueden ocultar. Pero aquí la idea es que estas personas, yo entiendo que deben ser personas sabias, maduras. En el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 pregunta, ¿no hay alguien sabio, entendido, que conozca, que tema a Dios? En la antigüedad estaban los ancianos, los consejeros de la nación de Israel. Vemos en la propuesta del Señor, B, confrontación aislada. Segundo lugar, confirmación atestiguada. Y en tercer lugar, comunicación asistida. Observa el verso 17. Si no lo oyere a ellos. Es decir, que aún en la boca de 2 o 3 testigos que están demostrando, diciendo, sí hermano, hay que corregir, hay que cambiar, tal vez tienes que perdonar, tienes que mejorar, etc. Si no lo oyere a ellos, primero es personal, segundo, acompañada de testigos. Y ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la propuesta del Señor? Dilo a quién. A la iglesia. Y es la segunda vez que nuestro Señor Jesucristo utiliza este sustantivo. La primera vez ya lo estudiamos, fue en Mateo capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Pero aquí ya no se está refiriendo Jesús a aquella compañía de todos los creyentes en Cristo Jesús, sino que ahora se refiere a la compañía en un punto específico. ¿Sabes lo que observo acá? El valor que tiene para el Señor Jesucristo una asamblea, un grupo de creyentes, la iglesia reunida. Se pone de manifiesto la importancia de la congregación, de la santidad dentro de la congregación. No estamos hablando de democracia, estamos hablando de que Dios cuida la autoridad que tiene el pueblo reunido, la iglesia del Señor. Verdades, hemos visto permanencia, ve, si tu hermano, el problema, peca contra ti, la propuesta ¿cuál es? Ve, personal, con testigo, y ahora en la congregación. Quiero que observes ahora qué ocurre si se fracasa en esa confrontación.
¿Qué dice el texto? En cuarto lugar, veamos la penalidad. El verso 17, la segunda parte, dice, y si no oyere, ¿a quién? A la iglesia. Varias interpretaciones pueden haber. A los representantes de la iglesia, a las autoridades de la iglesia. El texto claramente dice al consejo de la iglesia. Están involucrados los creyentes. ¿Sabes por qué? Porque si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo también es afectado. Ve aún que la congregación tiene una voz, y la voz aquí es no de castigo. Aquí no hay una junta disciplinaria. Aquí hay un grupo de personas que están queriendo buscar la solución a un problema. ¿Ayudar a quién? Al hermano caído, a la ovejita descarriada. Pero si aquel hermano, si aquella persona no quiere reconocer en la conversación privada o con testigos, necesariamente la iglesia tiene que ser notificada y de conocimiento de ellos que algo mal está ocurriendo dentro del pueblo del Señor. Normalmente esto no lo hacemos. A veces tomamos las decisiones ocultas y luego cuando llega el momento avisamos y no aclaramos. Si no oyera la iglesia, aquí hay una disciplina. ¿Cuál es la penalidad? Mira los términos que utilizó el Señor. Tenlo por gentil y publicano. Quiero que entiendas algo. Esta enseñanza está en medio de una cultura hebrea, que los que entienden claramente comprenden lo que se quiere decir. Jesús no rechaza a los gentiles, ni tampoco rechazó a los publicanos. En su ministerio los rechazó en ninguna manera, pero cuando se habla de gentiles, tiene que ver más que nada con aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Es decir, la acción sería que esa persona, producto de la disciplina, y aquí hablamos de excomunión de una congregación, esa persona ya no pertenece a la membresía de la iglesia, gentil. Y publicano, los publicanos para los judíos eran personas que en sus emociones le rechazaban porque un publicano era aquel que no tenía remordimiento porque era instrumento del Imperio Romano para oprimir económicamente a sus propios paisanos. Entonces, sin relación y sin remordimiento alguno. Y esto es triste, porque es cuando frente a un creyente en pecado que no quiere dejarlo, se ha hablado personalmente con testigos, y aún la iglesia o la congregación le ha aconsejado, la iglesia debe tomar una decisión. Voy a poner dos ejemplos. Uno lo vamos a leer, el otro no. El primero en Hechos capítulo 5. Cuando Ananías y Zafira pecaron, ¿qué ocurrió? Dios los sacó de la iglesia. Y eso trajo temor. Entonces uno dice, ir a la iglesia para que Dios si peco me corte, mejor no voy. Pero el mismo texto de Hechos capítulo 5 dice que el Señor añadía a las personas. Es decir, cuando hay santidad, Dios hace su obra. Pero quiero que abras tu Biblia en 1 Corintios capítulo 5. En 1 Corintios capítulo 5 tenemos a un creyente que está andando en una práctica de incesto, está saliendo con su madrastra. Y los hermanos de la iglesia en Corinto estaban tan envanecidos diciendo, somos liberales, no hay ningún problema, no nos afecta. Pablo, versos 6 y 7, les va a decir que la levadura afecta a la masa. Si el pecado afecta a una congregación, pierde su pureza, pierde su poder, pierde la iglesia su propósito. ¿Qué era la acción que debía tomar la iglesia? Verso 4, estás ahí, 1 Corintios capítulo 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Mateo capítulo 18, donde hay 2 o 3 ¿qué? Reunidos en mi nombre. Tiene que ver con la presencia del Señor ahí. Con la presencia del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de hecho, cuando nos reunimos, cuando comienza un culto, nosotros invocamos el nombre del Señor porque es en torno a su presencia que nosotros nos reunimos en adoración. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5, ¿qué dice? El tal, ¿quién es el tal?
la persona en la cual la iglesia está tomando una decisión disciplinaria definitiva. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Veo que acá, que cuando alguien es disciplinado y sale de una iglesia, pierde una cobertura, una protección espiritual. Nada de bien le va a un creyente que se va y abandona una iglesia en rebeldía, porque está dejando también que esa cobertura, esa protección. Algo interesante acá, destrucción de la carne. Ha pecado, es un creyente, pero la parte espiritual sea salva en el día del Señor Jesús. El día del Señor Jesús en el Nuevo Testamento no se refiere al día domingo, un día en especial, se refiere a nuestra reunión con Él. Es un creyente que a pesar de que es disciplinado, y es posible que sea disciplinado por Dios de muerte, no ha perdido aún ¿qué cosa? Su salvación, sea salvo en el día del Señor Jesús. Es por eso que el Señor dice en la penalidad, si no oyera a la iglesia, tenlo en primer lugar por un gentil sin relación con el pueblo de Dios y por un publicano sin remordimiento por el pueblo de Dios. Terminemos. Vamos a mirar en quinto lugar. Hemos visto la pertenencia, el problema, la propuesta, la penalidad. Quiero que observe conmigo ahora en verso 18 al 20 un par de versículos difíciles. Son versículos difíciles porque se han presentado o se han prestado para mucha mala interpretación. Vamos a leerlos, verso 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Escúchame bien, el Señor no ha cambiado la exhortación. Sigue hablando de ¿qué? De la acción disciplinaria frente a un creyente que en forma personal o con testigos o con la congregación no se arrepiente. Por lo tanto, la iglesia debe tomar una decisión. Y yo le llamo paralelismo. Porque el Señor da tanta autoridad a la iglesia, al pueblo del Señor, a la congregación, a su pueblo reunido, que si un grupo, una iglesia, el liderazgo, la iglesia, toman una decisión bíblica, después de orar, después de pedir la dirección al Señor, el cielo también lo confirma. Dios respalda la decisión de esa iglesia. ¿Por qué? Porque ha seguido, ¿qué cosa? Los principios de la enseñanza. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Es una frase que ha traído problema. En primer lugar, para una iglesia predominante que decía que tenía el poder para perdonar los pecados. Que no es así, no les está dando esa autoridad. Lo único que está diciendo es que el Señor reconoce la decisión que la iglesia ha tomado. Así como es en la tierra, es también en el cielo. Lo reconoce el Señor y lo respalda. Tampoco es un texto para decir voy a atar y desatar a demonios. No está hablando de un conflicto con Satanás. Por lo tanto, no puedes tomar ese texto para decir yo ato y desato y declaro esto, porque no es lo que enseña el contexto. ¿De qué viene hablando el contexto? De disciplina en una iglesia local. Y si esa congregación lo hizo en el temor del Señor, bajo la dirección del Señor, tiene la autoridad del Señor y tiene su aceptación y su reconocimiento. Ahora, si nos equivocamos como líderes, un día los pastores, ¿qué van a hacer? Dar cuenta, y daremos cuenta también de nuestras ovejitas delante del Señor. Tiene que ver con la aprobación desde el cielo, es por la autoridad que ha sido dada a la iglesia. Y esto me hace ver la importancia que ustedes como miembros, como congregación, como pueblo de Dios, tienen. La importancia de cuidarnos,
de amarnos, protegernos, y si estamos andando medios flojitos, tener ese ministerio con delicadeza, de decir, hermano, cambia eso. Mira, otra vez os digo, verso 19, si dos de vosotros se pusieren que de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por el Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué? Si se pusieren de acuerdo. ¿Sabes que esa palabra de acuerdo puede ser traducido como sinfonía o armonía? Es un término musical. ¿Qué es la armonía? Cuando todos los instrumentos tocan su parte en una música. Tal vez no tocan lo mismo, pero al tocar todos y al haber armonía, ¿suena qué? Una sinfonía. Cuando todos cumplen, ¿qué cosa? Su función. Entre paréntesis, cuando un hebreo era admitido en una asamblea, en una sinagoga, se le decía, te atamos. Y cuando por alguna razón a un hebreo lo sacaban de la membresía de una sinagoga, le decían, te hemos desatado. ¿Notas la idea? Finalmente, verso 20, y no está desconectado de lo que viene diciendo el Señor, porque donde están dos o tres, ¿qué? Congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Permíteme decirte algo más, verso 19. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por el contexto, se refiere pedir a Dios sabiduría para solucionar el problema. No lo aísle diciendo, le puedo pedir lo que yo quiera a Dios. No es ese el tenor. El tenor tiene que ver en el contexto. Y en ese contexto, si esos creyentes se han reunido, aunque fueron pocos, aunque fueron 2 o fueron 3, estuvieron de acuerdo, que es la promesa del Señor. Ahí estoy yo. El texto no está diciendo donde hay 2 o 3 hay una iglesia. El texto está diciendo donde hay 2 o 3 que se reúnen en el nombre del Señor, Dios siempre hará notoria, ¿qué cosa? Su presencia. Y contar con su presencia, ¿sabes qué es? Contar con su bendición. Y si hay algo que temo, mis queridos, que nos acostumbremos a tener acciones como iglesia. Venir el domingo, levantarnos temprano, llegar a la iglesia, estar acá, algunos venir un miércoles o un viernes y acostumbrarnos a hacer lo que se hace como iglesia y perder de vista la presencia del Señor. Hoy el Señor está con nosotros y debe ser notoria su presencia y debe moverse en libertad del Espíritu del Señor. Y si no se mueve en libertad es porque algo está ocurriendo. Permíteme terminar con la siguiente frase. Creo que la tengo al final. Cuando una iglesia pierde su pureza, tal vez pecado privado, tal vez pecado personal, tal vez pecado público, pero que no fue disciplinado. Cuando una iglesia pierde su pureza, inmediatamente pierde su poder. Y cuando pierde su poder, pierde su propósito. ¿Para qué estamos como iglesia? Jesús y la disciplina en la iglesia local. Quiero invitarte ahora a que inclines tu rostro y quiero que pensemos por un momento qué son las cosas que el Espíritu del Señor hoy nos ha mostrado que tal vez yo tengo que cambiar, tú tienes que cambiar. Fue una mala acción, un mal dicho, una mala actitud. Una mala actitud con una mala reacción no produce una buena acción. Tal vez te equivocaste, hablaste de más, hablaste de otras personas. Y hoy el Espíritu del Señor te dice, corrige eso. Tal vez hoy al finalizar nuestro culto tenemos que pedirnos perdón porque no queremos perder la pureza, no queremos perder el poder, no queremos perder el propósito como iglesia.
Tal vez tú estás luchando con hábitos pecaminosos que nadie más lo ve y estás perdiendo tu pureza como creyente. Es tiempo ya que lo dejes en las manos del Señor, porque Dios nos ha hablado que Él quiere un pueblo que honre su santo nombre y que viva en santidad para su gloria. Bendito Padre Celestial, solo te pido que añadas tu bendición a lo que hemos considerado y hable, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Muéstranos aquello que nos hemos equivocado. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.